Bien, pasemos con nuestro primer invitado de esta mañana. Esta semana nos acompaña el ingeniero Absalón Vázquez, ex congresista y ex ministro de Desarrollo Agrario y de Riego. Ingeniero, buenos días, ¿cómo está? Buenos días, estimado señor. Cuánto gusto. Bien, crimen e impunidad. Estamos viviendo un momento inaudito tal vez, al menos para este siglo, de crimen en el país. Los peruanos estamos preocupados, estamos en un momento de desolación. Muchos peruanos, sobre todo los más pobres, no ven que haya una respuesta efectiva por parte del gobierno. Y recuerdo palabras suyas el año pasado cuando falleció el ingeniero Alberto Fujimori. Usted lo recordaba como el mejor que habíamos tenido. Un presidente que con sus aciertos y desaciertos ha sido alabado y también ha sido criticado, pero parte de su labor justamente también fue luchar contra lo que en ese entonces era el peligro de nuestro país, que era el terrorismo. Estamos viviendo ahora una criminalidad tal vez distinta, pero no por eso menos peligrosa. ¿Qué contraposición puede hacer usted entre el pasado y el presente? Sí, en primer lugar quisiera expresar mis condolencias a la familia y amigos del doctor Mario Vargas Llosa, ilustre peruano, que consiguió dar a nuestra patria el premio Nobel, Ujú. tan reconocido por todos, y sobre todo un legado para los jóvenes. Sí, Mi solidaridad en estos momentos difíciles, que descanse en paz. así es. Bueno, con respecto a la criminalidad y violencia que se vive actualmente, definitivamente pues es un hecho de que el gobierno no quiere encarar Hmm. con seriedad este tema. Y acá hay que ver que el Congreso, a pesar que lo critica mucho, ha ido desmontando una serie de normas. Por ejemplo, desde el año 2001 comienzan a implementar normas que la policía ya no podía usar sus armas. Sí, Entonces viene el delincuente. ¿Cuántos policías hemos visto que han matado a policías, serenazgos y a otra gente y no se pueden defender? ¿Por sí. qué? Porque si no el policía que nos defiende a la sociedad, Ujú. y defender un hecho ya directamente con arma al delincuente, se lo mata, va preso el policía y el otro no. Y algo más grave, mi estimado amigo, y la población debe saber, que el policía no, para poder defenderse de esos cargos, tiene que poner de su bolsillo, Eso es verdad. Y la de gente a su, veces no sabe ese de tema, su ¿no? bolsillo tiene que poner un abogado. Ujú. Y el delincuente no, abogado de oficio, el Estado pagándole. Exacto. Entonces, estos señores, la caviarada, acá concretamente la caviarada y los comunistas que han tenido manejando el país desde el año 2001, ya, realmente han ido desmontando todas las normas. Acá se trata de una decisión política, pero tiene que ver el marco jurídico para que no se vea. Y Sí. acá se nota claramente que hay un manejo en la fiscalía. Hay fiscales que realmente, ya sea por corrupción o por ideología, ¿no? Ahí dejan libre a los delincuentes, a los asesinos, sicarios. Si vemos acá, la policía los detiene 4 o 5 veces y a los días está afuera, a los días está afuera. Sí. Los peores crímenes que se ha dado, ese del policía, del serenazgo que murió también. Ujú. Oye, por Dios, ¿qué es eso? Acá estamos en una situación de que el Estado está propiciando su autodestrucción. Y no me equivoqué y sigo pensando de que el presidente Alberto Fujimori fue uno de los el mejor presidente de la República que hemos tenido. Ujú. ¿Por qué? Porque soy testigo desde el año 90 cómo se enfrentó el terrorismo, Ujú. que era mucho más peligroso que esto, ¿no? Sí. Que esta violencia. Ahora, Con un trabajo de inteligencia personal, inteligencia del equipo que lo acompañó, pero también la decisión política para poder encarar ello. En tal sentido, acá se tuvo y se pacificó en ese sentido la parte de violencia terrorista, pero al mismo tiempo se dejó preparar el año 98, se expidió una ley contra el terrorismo urbano. Acá, a un asesino en flagrancia, ir y de frente, cadena perpetua, no cabe otra cosa. A un violador de niños, ya que debemos salirnos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para tratar de, sobre todo, conseguir que para estos casos debería haber pena de muerte. ujú. Un tren de Aragua que acá esté matando y la policía luchando, Sí. muriendo, y la fiscalía... Acá falta decisión política, de tomar la decisión de expulsar, como lo ha hecho el señor Trump en Estados Unidos. Sí. En tal sentido, eso pasa. El presidente Fujimori tuvo la decisión política de enfrentar, pero con mucha inteligencia
personal de su equipo Sí. e inteligencia también de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Ahora, lo que tenía el ingeniero Fujimori, al menos al comienzo de su mandato, bueno, al final sí gozó de una popularidad amplia durante casi todo su tiempo en el Palacio de Gobierno, pero lo que no tiene Dina Boluarte es justamente eso, ¿no? Es un arraigo popular, un apoyo popular, entonces tal vez no puede ejecutar lo que se necesita porque todo lo que diga va a ser criticado. ¿O cómo analiza usted la situación No, lo que de la pasa es, desaprobación de Dina lo Boluarte? que pasa es la señora es parte del lapicito, del partido que llegó al poder con Pedro Castillo. ¿Usted cree que Que sigue siendo Pedro parte de Castillo fue un o es una Mire, pragmática que simplemente está en el poder ahora y dice, bueno, ¿cómo va para sobrevivir? no es pragmática, simplemente ella es parte de la ideología comunista que quisieron instaurar en nuestro país. Acá no hay otra cosa. Pedro Castillo era prosenderista. Está eso demostrado. La gente tiene que ver. No fue un pobre campesino, un pobre profesor rural. Sí, Mentira. Él nunca enseñó en escuela. Él fue desde que contrató el Ministerio de Educación, sí. fue dirigente sindical con las 24 horas del día, licencia permanente y todos Ahora, los años. ahora, ingeniero, lo que usted acaba de decir es muy interesante y que nos permite hacer un recuento, un análisis de nuestro propio Perú, ¿no? Usted ha dicho, el señor Castillo era prosenderista y efectivamente se puede evidenciar con las conexiones que tenía con el Movadef, con diferentes sindicatos dentro justamente de o grupos de sindicatos dentro del sindicato de maestros, ¿no? ¿Cómo es que salió elegido? Si es que Salió él. era de público conocimiento, que efectivamente tenía estos vínculos con lo peor que ha producido el Perú, que es justamente Sendero Luminoso. Estos vínculos y por qué salió es muy sencillo de explicar. Acá fue toda una concertación de voluntades y de instituciones. Ujú. El doctor Pedro Salas, el doctor Salas Arena en el Jurado Nacional, que defensor de senderistas y consecuencia, él es de ideología. ¿Qué dijo el doctor Duberly Rodríguez, que fue presidente de la Corte Suprema? Sí. Cuando salió, ¿qué dijo? Hay más de 900 infiltrados terroristas, senderistas en el Poder Judicial. ¿Lo dijo o no lo dijo? Eso es de conocimiento público, no es que a mí se me Sí. invente. En tal sentido, si eso lo dice el presidente de la Corte Suprema que salía, bueno, ¿cuántos más puede haber? Si eso ocurría en el Poder Judicial, en el Ministerio Público peor. IDL se encargaba de financiar la capacitación en todo el país de fiscales, jueces. ¿Por qué? Porque tenían convenio. ¿Y qué hacen ellos? Defensor de terroristas, ¿no? De violadores, de asesinos, de sicarios, y de él es eso. Sí. Entonces, con financiamiento es más de la USAID y de Soros, que no era plata de Soros, sino de la USAID. En tal sentido, acá es todo un trabajo de ideologización y de penetración que han hecho varias instituciones de tendencia izquierdista, comunista, Sí. extremista, para poder desbaratar todo el tema. ¿Cree usted, por lo que ha mencionado de las predilecciones ideológicas del señor Salas Arenas, que las elecciones últimas, 2021, fueron limpias? ¿O No, hubo una mano? definitivamente que no fue limpia. Es más, ¿quién es el señor de la OMPE? Piero Corbeto, ¿no? Pedro Corbeto. También, ¿por qué no permitieron el recuento de las actas? ¿Por qué no? Si es transparente, acá tiene que haber transparencia. ¿Y por qué el señor Salas Arenas se pegó y el Congreso, que hasta ahora no lo inhabilita, debería una acusación constitucional a los dos? Y no, ahora esta vez, lógicamente ya es otro escenario, pero en aquella vez estaba todo propicio. En el interior del país, y el otro tema tan terrible, de que los partidos que participaban en las elecciones no tenían personeros. Y el lapicito sí tenía personeros en todo el país porque había plata. ¿De dónde salió toda esa plata? Yo sí creo que es narcotráfico de Maduro y de la minería ilegal, qué sé yo, ¿de dónde? Por ejemplo, el señor Sanginés, que era el representante de la Universidad de Huacho, es Patria Roja. Patria Roja es el señor Sanginés y quiso enquistarse nuevamente. ¿Con el apoyo de quién? Salas Arenas. Casi lo religen de nuevo 5 años más. O sea que hay un manejo definitivamente ha habido por lo bajo, muy bien orquestado y poniendo a la gente en su lugar a Sí. fin de consumar todo el objetivo que tenían. Estamos a un año menos 2 días, ya estamos a 363 días de las elecciones que van a llevarse a cabo el 12 de abril de 2026, elecciones generales, bastante peculiares en realidad porque vamos a elegir a presidente, parlamento andino, diputado, senador nacional y senador regional. ¿Qué aprendizajes, ingeniero Absalón Vázquez, podemos tener los peruanos para
poder celebrar estos comicios, este derecho electoral de la manera más prudente y esperar que no solamente sean resultados limpios, sino que favorables para los peruanos. Es más, perdón, olvidaba. Mire, la OMPE, Jurado Nacional, y la RENIEC cerraban el circuito. Muertos votando, muertos que ya habían fallecido, Sí. algunos niños votando con la votación que estaba. ¿Y por qué no dejaron que se chequee? En tal sentido, eso fue toda una orquestación, un plan bien diseñado y con dinero sucio, porque a los personeros de todo el país, que conozco bien, le daban sus 100 soles para los personeros. Y en toditita las mesas, más de 90.000 mesas que tiene el país, tenían personeros. Y los otros partidos no llegaban ni siquiera al 10%. Ante esa situación, ¿qué pasa? O sea que ese es un aprendizaje que podemos tener Por de cara al supuesto, ese es el 2026. primer aprendizaje. Para esta próxima Personeros. elección, así es, personeros, pero personeros no, al final contratar a gente para que vayan a defender. Sí. No, en eso han fallado los partidos políticos. Tienen que hacer un trabajo de juntar gente, militantes, para que participen, pero ideológicamente, para defender sus ideas, ¿no? Y de paso que vayan, lógicamente, darles también su alimentación, su bolsita con su refrigerio, su gaseosa, y no dejarlos a merced. En tal sentido, no solamente darle la plata y listo. No, es un trabajo realmente de base, formar cuadros, formar lo que tenía antes el APRA, ¿no? Y gente de corazón que vaya a defender. Porque imagínense, nos hemos salvado. Hoy día estaríamos ya como Venezuela, como Cuba, Si es como que Bolivia. si se lleva a cabo ese Por nefasto golpe de Estado. supuesto, ya estamos a punto. ¿Eh? Sí. Imagínense, acá la señora Verónica Mendoza, y supongo que el señor López Chau también está en esa misma tendencia, porque son socios ahora políticos. Sí. ¿Qué pasa? ¿Qué decían? Que el modelo boliviano, el señor Cerrón también, el modelo boliviano es lo Es el máximo que ejemplo, ¿no? debería seguirse ese ejemplo del modelo boliviano. Porque miren la bonanza que hay. Sí. Que bonanza, claro, si tienen una arca fiscal, unas reservas internacionales y expropiar empresas sin pagar nada, Claro. lógicamente comienzan a regalar, la gente es feliz. Escuchen las sabias palabras del ingeniero Absalón Vázquez porque es importantísimo lo que acaba de mencionar. Verónica Mendoza, López Chao, diferentes representantes de El la cura izquierda Arana, peruana, el cura Arana señor, el también, cura Arana, han alabado que- el modelo boliviano como si fuera la respuesta a Y todos los males. siguen con esa peyorata, siguen en el sector rural, siguen todavía engañando, porque la gente no tiene ese conocimiento. Bueno, pues felizmente Betel tiene más de 330 repetidoras Sí, y yo llegamos sé a todo el país para que es darle una decir la bendición verdad, de Dios ¿no? que esté, por supuesto, para que difundan. Que la gente no se deje engañar. Acá ya nos han querido meter a nuestro país al comunismo. Y el comunismo es destrucción, es pobreza, es hambre, es desilusión total. Sí. Vemos con nuestros ojos, vean lo que está pasando en Bolivia. Y es más, podríamos recibir más de 1 millón Eso es cierto. de migrantes. Es más, muchos de los hermanos cusqueños, puneños y de los hermanos paseños tienen doble DNI. Sí. Entonces tranquilamente pasan acá sin ningún problema. Claro, Sin ningún corridos porque sus gobiernos son totalmente nefastos. No hay arroz, no hay azúcar. No hay dólares, no tienen no plata hay para dólares para y tienen importar. tienen que comprar soles. Sí. No, pero eso es lo que pasa. Acá no podemos jugar ya una vez más. Pero en esto se encargó todos los caviares, todos los comunistas, desde la época del señor Paniagua, a comenzar a implementar, a derogar una serie de medidas que se dejó para encaminar el país. Sí. Y es más, quisieron también derogar el cambio de la Constitución. Sí. Pero ¿por qué quisieron tanto? Verónica Mendoza, señor López Chau, que siga diciendo, el señor Vizcarra también ha dicho lo mismo, ¿no? El señor Cerrón y todo, hasta Ollantumala, que su campaña lo hizo. Hay que derogar la Constitución y volver a la Constitución del 79. La Constitución del año 93, gracias a esa Constitución, el capítulo económico, es que se tiene la estabilidad económica del dólar. Es verdad. En tal sentido, ¿hay que hacer algunos ajustes? Por supuesto que sí. Sí. Pero no nos olvidemos que en Estados Unidos más de 200 años no ha tenido el cambio de constitución. Sí. Sigue la misma constitución, lo que sí ha habido enmiendas constitucionales, que acá se llamarían cambios de algunos artículos De por acuerdo. la evolución del tiempo, ¿no? Otro tema que quería conversar con Sí. usted, ingeniero, es tenemos una altísima criminalidad y hay leyes en el Congreso que lo que buscan también es criminalizar a aquellos adolescentes que cometan delitos, porque si bien tenemos una edad establecida, 18 años, que es la mayoría de edad, la madurez no llega de manera tan objetiva en algunas personas como es en otras. Y vemos lamentablemente que ya hay jóvenes de 16, 17 años que ya delinquen también, y delinquen
no me refiero a un hurto, sino me refiero a un robo agravado, me refiero Sicariato. a sicariato. ¿Qué se debe hacer en estos casos, ¿no? Porque ya ha salido la UNICEF y otras organizaciones, organismos supranacionales a criticar o a observar las leyes sobre este tema, ¿no? Y acá en el Perú estamos bastante preocupados por lo que pueda suceder. Tenemos justamente una nota al respecto, vamos a observarla. Ya son 116 adolescentes capturados en el Callao portando armas de fuego. Messi está identificado como el autor material de 3 brutales crímenes. Son menores de edad que con total desparpajo viven sus días entre balas y sangre. Y hoy la nueva circunstancia nos obliga a legislar en función a la realidad actual. Estamos viendo que cada vez más adolescentes de 16 y 17 años comienzan a adentrarse en el mundo del AMPA, comienzan a adentrarse en el mundo de los sicarios, de las organizaciones criminales y están pues matando gente. Tiene que estar bien para que yo sé en qué estoy, en qué ando, mejor dicho, ¿no? Yo sé que no me voy preso, Este fenómeno no solo aterra a la ciudadanía, sino que también nos obliga a cuestionar profundamente las fallas en nuestro sistema social y judicial. Este adolescente, considerado niño para la justicia penal, recibe mucho menos tiempo. Entonces, estamos viendo un tratamiento que ya ha quedado completamente desfasado. Nuestro Código Penal tiene que adaptarse a las nuevas circunstancias y hoy la nueva circunstancia nos obliga a legislar en función a la realidad actual. Sin embargo, el congresista Alejandro Muñante lamenta que pese a la gravedad de los delitos cometidos por los menores, estos terminan en centros como Maranguita, donde lejos de rehabilitarse, son expuestos a un entorno que refuerza la criminalidad. Ya estamos frente a alguien que es plenamente consciente de sus actos y que actúa en consonancia con ello. Entonces, la justicia penal tiene que responder también en la misma proporción que el acto cometido. El congresista Alejandro Muñante impulsó el proyecto de ley número 618 bajo el lema Delito de adulto, pena de adulto. No obstante, el congresista señala que muchos han rechazado esta ley con discursos meramente sensacionalistas que defienden la criminalidad. Eso es lo que va a lograr el Congreso con la norma que acaba de aprobar. No sirve para nada, ya está aprobado. Lamentablemente su falta de conocimiento y, a ver, me había olvidado, también sus intereses hacen que aprueben normas que no solo son inútiles, sino que pueden ser perjudiciales. Puro Chucky nomás en mi combo, puro Chucky. Estás ahorita donde las papas queman, puro Chucky acá. Ya tú sabes, ya que lo que es acá. El joven de que hoy tiene 15 años tiene que saber que si mañana comete un delito, una extorsión, sabe que se va a ir a un penal como si fuese un adulto. Entonces eso va a persuadir al joven a no cometer esos delitos y más bien dedicarse a trabajar o a estudiar. Para eso también sirve esta ley. Y es que el congresista resaltó que el proyecto tiene como finalidad combatir la impunidad, disuadir a los menores de participar en actividades criminales y frenar el avance de bandas que se aprovechan de las brechas legales. Nosotros defendemos a los menores de edad. Creemos y sigo creyendo que las políticas de prevención es la mejor arma para combatir la inseguridad. Pero lamentablemente en un país donde fallaron las políticas de prevención y mientras las replanteamos para que puedan funcionar, porque sigo creyendo que es la mejor arma para prevenir la criminalidad, ¿qué hacemos con los delincuentes de ahora? ¿Qué hacemos con la criminalidad que vivimos ahora? El reto ahora será aplicar esta norma con equilibrio, castigar con firmeza, pero también atender las causas sociales y estructurales que empujan a los adolescentes hacia el crimen. Bien, muchas gracias a nuestra reportera Kenia Ramos por esta prudente nota acerca de la criminalidad y las leyes que se impulsan en el Congreso, pero igual hay otros políticos que tratan de criticarlas. Estamos conversando con el ingeniero Absalón Vázquez. Ingeniero, ¿considera que estas leyes que buscan criminalizar o que se trate como adultos a los adolescentes o jóvenes que cometan crímenes drásticos, serios, como los que se viven en el Perú, son prudentes o, como dice la política Marisol Perestello, pueden ser perjudiciales? Definitivamente el que le hace la paga. Y si es un joven de 15 años, debe, y ha sido un sicario, debe pagar la pena que de un mayor. Pero eso con un tratamiento diferente, sí. Que los
menores de edad vayan a una penal especial para ellos donde trabajen, pero sí la pena la misma, al tope, para que sepan, y tiene que ser disuasiva. Acá podría haber mucho discurso bonito, palabra bonita de aquellos políticos cómplices, porque hay políticos cómplices de toda esa violencia, de eso viven, y parecería que toda esta violencia hay algunos que están promoviendo ello. Sí. En tal sentido, acá tiene que haber realmente mano dura. Mano dura. Imagínense acá a ir a atacar ahora a un negocio, a un mototaxista, vemos que los choferes, ¡pum!, lo matan y no pasó nada. Es más, a los delincuentes, estas bandas criminales, ¿qué hacen ahora? Entrenan a jovencitos que tienen problemas sociales, problemas familiares, problemas económicos, les ven la cosa fácil, los entrenan y los mandan a matar. Sí. Que ellos maten y no los otros están desde atrás nomás, están dirigiendo. Entonces, digo, tenemos que saber y actuar en base a esa realidad. Sí. Pero esos niños, esos jóvenes que vayan a un penal con todas las facilidades para que trabajen y aprendan ahí profesiones, por ejemplo, de electrónica, mecánica, zapatería, lo que sea, pero sin visitas nadie. Solamente visitas, por supuesto, por teléfono, y audiovisuales. Sí. Y todos aquellos sicarios no deben tener visita, nada. Ni siquiera Chalapalca, nada, ni el Nada. abogado. Hay tecnología, videocámara. Me parece prudente, ¿no? Totalmente. Si no Sabias actuamos, no observaciones. defendemos a la sociedad. Mire cómo está desangrado el país. No los ricos, no aquellos que tienen, no. No, los pobrecitos, los Los bodegueros, pobres. los vendedores ambulantes. Así es, hasta los jubilados sacan su pensión, pum, le quitaron y no pasó. Y Sí. se opone por un teléfono. Vemos. Entonces esta violencia es falta de decisión política. Falta de Acá decisión no política. hay decisión política. Lamentablemente la presidenta, porque es del partido del lapicito de los comunistas y sigue manejando, protegiendo a los comunistas, ella en el fondo es eso. Sí. En todo el sentido, acá quisieran que eso se instaure en nuestro país. Sí. Debemos tener claro eso. Bien. Estuvo con nosotros el ingeniero Absalón Vázquez, excongresista, exministro de Desarrollo Agrario y Riego también. Ingeniero, muchas gracias por acompañarnos esta mañana en Radio Betel 100.1 FM. Le agradezco mucho la oportunidad, amigo. Bien.